La escritura es uno de los principales inventos de la historia de la humanidad, puesto que representó una auténtica revolución en algo tan elemental como la transmisión del conocimiento. Pensemos que antes de la invención de la escritura, esa transmisión del conocimiento dependía fuertemente de la tradición oral, mucho más volátil y precaria. Sin embargo, después de la invención de la escritura, dispusimos ya de un soporte material en el que dejar grabada esa información, de forma que pudiéramos trascender la barrera del tiempo, por así decir, lo que supuso un claro desarrollo muchísimo mayor en el conocimiento en general y en particular pues en la tecnología, en la ciencia, en las ideas y en la cultura, en definitiva. Pero, pese a estar muy claro ese sumo impacto de la escritura en la historia y en la humanidad, ¿por qué pararnos a estudiar los sistemas de escritura? O al menos, ¿por qué pararnos a proveernos de una panorámica al respecto de los principales sistemas de escritura y sus principales relaciones filogenéticas o evolutivas de parentesco? Pues bien, obviamente esta pregunta, bueno, admite muchísimas respuestas y lógicamente tienen un cierto grado de subjetividad, pero bueno, sí que me gustaría comentar algunas. Una muy obvia es, quizá muy visceral, que es la tendencia o la inclinación hacia indagar los orígenes, ¿no? Porque la historia de los sistemas de escritura al fin y al cabo incluye el origen de la escritura, ¿no? Y siempre es algo un poco misterioso, pero también muy interesante y pues que viene dado por ese estudio de este pequeño campo. Más quizá en general, incluso incluyendo esto, podríamos hablar de una fascinación por los sistemas de escritura en general los antiguos, puesto que su comprensión o su desciframiento nos permite leer textos que fueron escritos bueno, hace siglos o incluso milenios, ¿no? Textos auténticamente milenarios. Podemos hoy en día bueno, estar leyéndolos teniendo la misma experiencia que tenían pues quienes los escribieron o quienes los leían en aquel tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor es un texto de pues, el Egipto de hace 5.000 años y podemos hoy entender qué es lo que pone, ¿no? Me parece impresionante realmente, ¿no? Y a nivel como experiencial es muy evocador y no sé, muy interesante. Pero, quizá hablando de razones más objetivas o más concretas, o más racionales, una muy importante yo creo es que la historia de la escritura, como todas las historias de algo en concreto, son, o representa, mejor dicho, una de las, digamos, columnas vertebrales múltiples de la historia en general. Y en ese sentido ayuda, en conjugación con otras historias de, a formarnos una imagen panorámica, o más o menos profunda según el caso, de ese itinerario global de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que pues es una ventana más a la cronología del mundo, ¿no? En ese sentido me parece también bastante interesante. Y por último, hay una razón que quizá atañe especialmente a este vídeo, que es la de que la historia de la escritura, pese a ser algo relativamente desconocido, porque bueno, a todos nos puede sonar el alfabeto griego, obviamente, o los jeroglíficos egipcios, o a lo mejor alguien pues dice el alfabeto hebreo, también lo conoce así vagamente, pero no es quizá muy habitual tener una panorámica bien consolidada, bien establecida de todos los itinerarios que a lo largo de la historia han pues ido experimentando los diferentes sistemas de escritura. Sin embargo, y aquí está lo interesante, pese a ese desconocimiento más o menos general, hay una gran facilidad para proveernos de esa panorámica. Es decir, es muy sencillo y requiere poco tiempo eh, el formarnos una imagen global de los principales, signifique eso lo que signifique, principales sistemas de escritura y sus principales relaciones de parentesco. Este vídeo corresponde a una sección de una charla sobre sistemas de escritura presentada en la edición de 2020 de la Escuela de Verano del Ágora de la SENF, siendo este Ágora un espacio dentro de esta asociación en el que cualquiera puede, con considerable libertad, presentar charlas y cursos de los temas que le interesen en ciencias o humanidades. En la descripción tenéis el enlace al vídeo completo de la charla, así como a los canales y espacios digitales de la propia SENF.